Ya me pongo en pose. Bueno, seguimos entonces después del break. La idea entonces, como habíamos quedado, era, en esta segunda parte, dos temas centrales. Lo que llamamos con Jorge las, si es que las hay, las últimas. ¿Hay sonido? ¿Alguien puede...? Ahí está. Bien. Bueno, vuelvo. Segunda parte de la reunión. Dos principales temas y las preguntas de esos dos temas. Si las hay, las últimas dudas del ajuste por inflación, ya sabemos que hay varias personas que ya hicieron todos sus ajustes por inflación, hay algunos que todavía están haciendo los últimos, hay algunas últimas dudas. Jorge intentó hacer una recopilación de ellas como para compartirlas. Y luego vamos a estar con Laura Gimpel, hablando particularmente de esto que yo les decía, que es un tema novedoso y que la veo personalmente como una enorme oportunidad de trabajo profesional nuevo y distinto y necesario para muchos clientes, que son los temas que vienen de la mano de lo que llamamos genéricamente programas de integridad. Y después dilucidamos ese tema. Así que, Jorge, todo tuyo. Bueno, ¿cómo les va? Buenos días. Me gustaría interactuar un poco, si es posible. ¿Quieren participar? Vamos a levantar la mano los que al día de hoy hemos hecho en forma práctica algún ajuste por inflación al 31 de diciembre o al 31 de enero. Y mantengan las manos levantadas los que tienen dudas. Mantengan la mano levantada los que tienen dudas. Bueno, no zafé, evidentemente. O sea, quiero decir, me asisten las generales de la ley. Hay muchos temas en los cuales vamos a hablar, a intercambiar ideas, a tirar posibles caminos, pero no es un tema que esté absolutamente cerrado. Cuando el doctor Javier Dubois se refirió a los egipcios, se refirió a los aztecas, yo no sé si un poco por mis raíces anglo, voy a recordar a Sir Winston Churchill cuando asumió el desafío de enfrentar una guerra tan importante, le pidió a su pueblo tres cosas, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas. Yo les voy a pedir hoy a ustedes inflación, ajuste por inflación y lágrimas. O sea, viene en el combo ya esto, no hay alternativa posible. Hay alguna cosa que central que me gustaría transmitir y es esta. Así como nos hemos referido con toda claridad, los colegas que me precedieron, a que la responsabilidad por la emisión de los estados contables es del directorio, ergo de la sociedad, el ajuste por inflación también es una responsabilidad de la sociedad. Y quienes estamos hoy trabajando u orientados en auditoría, lo que debemos saber es, igual que en cualquier auditoría de balance, las normas contables que afectan a ese juego de estados contables y saber revisar el ajuste por inflación. Ojo, no dejo de lado la oportunidad profesional que se presenta para aquellos que, osados, kamikazes o como lo quieran llamar, están asesorando de cómo hacer el ajuste por inflación en determinados clientes que no tenían una estructura o suficiente personal con experticia en este tema, que a lo mejor la podían traer desde el estudio universitario, pero no desde la faz práctica. E igual, todo lo que se hizo en el año 2002-2003 es diferente a lo que hay que hacer hoy, con lo cual se nos van generando este tipo de complicaciones. Por lo tanto, yo voy a tirar una primerísima reflexión que para los que han trabajado en esto, a mí me está sirviendo en el estudio para controlar el ajuste por inflación en 60 segundos. Pero no he traído ningún gráfico, pero lo digo, creo que esto es factible. ¿Cómo me sitúo en un ajuste? Por lo menos para, no sé si el ajuste por inflación, me he referido mal, pero sí el resultado del ejercicio ajustado. Y eso es muy fácil.
Yo parto, vamos a suponer, año 2017, balance que ya hice todo lo que tenía que hacer y está ajustado por inflación 2017 en moneda del 2018. Tenía 100 pesos, hoy traído a moneda actual, 150 pesos. Vamos a suponer que ese era el valor. Me encuentro con el estado de situación patrimonial 2018, que está en 210 pesos. Tengo 150 que tenía al inicio del ejercicio, 210 ahora. No tengo otra cosa más que ver que hay 60 pesos de crecimiento en el patrimonio y si no hubo variaciones patrimoniales, ese debe ser el resultado ajustado por inflación del ejercicio. Es una obviedad lo que digo, pero en el devenir de algunas decenas de balances que ya han transitado al 31 de diciembre, muchas veces aquellos que lo hacen por primera vez, en el RECPAN, que lo activo, que lo mando a resultados, que esto, que se hace toda una confusión. Y en esto, en serio, si ustedes hacen este ejercicio inicial, creo que simplifica a nivel de auditoría muchísimo y un golpe de vista que es lo que nos caracteriza a los que tenemos algunos años de actuación. Dice, ¿cómo te diste cuenta tan rápido? Bueno, mirá, es cuestión de internalizar aquellas cuestiones que son ejercicio, ¿eh? La función hace el músculo, o sea, en la medida que uno ejercita las neuronas, por lo menos intenta tener músculos en las neuronas y el resto del cuerpo no le da bolilla, ¿no? Bueno, hecho esto, aclarado esto, otra de las cosas que me gustaría, que la tengo acá anotadito para no olvidarme, es una reflexión que me hizo hace algunas semanas el CEO, el director de una ONG relativamente importante, preocupadísimo porque el resultado de la ONG había sido un déficit. Y dice, yo administré esto de la mejor forma posible, ¿y cómo es que ahora, porque ustedes los contadores ajustan por inflación, esto digamos, viene a relación de lo que decían antes, de quién es la responsabilidad, si los gerentes o los administradores de las empresas tienen que saber algo de contabilidad. ¿Cómo es que ahora esto me da déficit? Le digo, mirá, lo que pasó es muy sencillo. Vos tenías un patrimonio de $500.000 de pesos, traído a hoy, y ahora tenés un patrimonio de 100.000 pesos. Lo que has hecho es invertir durante el año en todo lo que decís en la memoria de la ONG, esos 400.000 pesos que tenías al inicio del ejercicio, de manera constante. No te tiene que preocupar el déficit. Porque también antes se rozó el tema del ajuste por inflación en las ONG. Lo último que uno tiene que ver en una ONG es el superávit o el déficit de un ejercicio. Lo que hay que leer es la memoria. Y en todo caso, el estado de flujo de efectivo, que es mucho más valioso que el estado de situación patrimonial. Quiero decir, son tips que se van dando a medida que uno va interactuando con empresas comerciales, industriales o como en este caso. Vamos a ver un poco, y esto sí, quiero hacer una mención especial para Hernán, que nos dio letra con preguntas y muchas de las respuestas como para... Después uno la tuvo que adornar un poquitito, pero Hernán, que ahora está en España, creo que estaba, él siempre zafa de alguna manera con algún lugar así, nunca punta mogotes, nunca las toninas, ¿viste? No. Bueno, ¿cómo es el proceso secuencial? Recordemos el proceso secuencial. Siempre tenemos que ir al patrimonio, lo que tenemos que comparar son dos cuestiones que sean homogéneas. Intentemos recordar esto. Yo tengo que tener algo al principio, como les decía recién, homogéneo, con otro a este momento homogéneo. O sea, tengo que traer una foto con Photoshop a hoy, de cómo era hace un año, problema terrible, a una foto actual, de decir, así estás ahora. Bolsa, no importa, pero bueno, es la idea. Entonces yo tengo que ir a determinar, en primer lugar, si quiero comparar todo el juego de estados contables o no lo quiero comparar. Tengo la opción de no hacerlo. Tengo la obligación de hacerlo en el estado de situación patrimonial. Pero podría obviar de comparar resultados y de comparar estado de flujo de efectivo. Entonces, lo que tengo que ver que mi cliente, quizá inducido por nuestras apreciaciones, presente toda la información comparativa. Esto es, en este caso, si estoy en el 2018, tengo que ir al 2016. Cuando uno le dice... Y tenemos que ver los datos al 2016. ¿Por qué 2016? Porque yo tengo que medir, para comparar cómo es el resultado en el estado de resultado de 2017, que lo tengo que traer
al 2018, tengo que tomar estados homogéneos del 2016. Patrimonio, por lo menos. Después viene el tema de los asientos de ajuste, que es otro tema que también vamos a tratar de dilucidarlo. Entonces, y la segunda es presento solo comparativo el estado de situación patrimonial, que es la opción que en general, por lo menos en este momento, estamos tomando como más corto. Es decir, ya que tenemos la opción en Cava de que esto es posible, vamos a presentar comparativo solo el estado de situación patrimonial y dejamos los resultados y el resto de la información y notas conexas para otro momento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me paro en el 31 de diciembre de 2017. Otro ejemplo clarito, no puse ningún cuadro, nada, pero decir, yo tenía el patrimonio histórico en 100 pesos. Después, parado en el 2017, llego a que había bienes de uso, había inversiones que no estaban valuadas en ese momento a valores corrientes del 2017, las valúo y, por ejemplo, llego hoy a un patrimonio del 2017 de 200 pesos, en pesos del 2017. Esos 200 pesos yo los comparo con el patrimonio actual en el 2018 por el coeficiente de punta a punta. Si no tengo movimientos de patrimonio neto, en el ejemplo que decía, 2017 200 pesos, hoy tengo 220, el resultado del ejercicio es 20 pesos. Y ahí me paro. Y después sí tengo que entrar a determinar cuál es la diferencia entre las cuentas de resultado mes por mes, índice por índice, para poder sacar la cuenta de RECPAN. El resultado tiene un nombre de fármaco, ¿no? Parece RECPAN Plus o RECPAN, algo por el estilo. Distinto del REI. El REI ahora quedó para los revisores externos independientes, que estamos ahí también en otro tema de prevención de lavado, que hoy por suerte me voy a quedar pegado con este tema, sino Silvia, todos los lavadores de dinero me llaman preguntando y no tenemos que salir de ese encuadre. ¿Viste? Sino como los actores que están siempre haciendo el rol de malo, de bueno. Bueno, hay otras cosas en la vida. Entonces, una vez que yo tengo el patrimonio que yo ya sé que creció de una manera determinada y el resultado que sé que tengo que llegar a eso, hago todos los asientos. O sea, primero hago los cálculos y después de esos cálculos vamos a ver alguna idea de cómo sacar sencillamente los asientos. Ahí terminaríamos la primera parte, sabiendo que va a haber, y esto queda entre nosotros y las 500 personas que nos están mirando por streaming, ahora los saludo a todos, esperemos que no estén los funcionarios y demás ahí, que después va a haber una partida, esto ya lo han dicho Martín, Hernán y demás, que el RECPAN del principio va a resultados no asignados y ahí se nos queda como un gran macroajuste. Por suerte no hay ningún ejemplo de restaurante y demás, sino hablaríamos de cocina, pero un gran ajuste que queda en... Es más, creo que Martín medio lo dijo acá, mira, cuando algo no te da, imputalo nomás al resultado no asignado del primer año del decreto de la transición y te queda ahí. Si nadie dé el balance, menos van a leer lo que era una información anterior. Así que, más allá de todas estas chanzas como para despertar un poquitito el interés en esto, el ejercicio en sí de todo esto, tenemos que pensar, siempre yo lo que suelo hablar con mi gente en el estudio es, por favor, aléjense, no porque tengo el balance formulado, olvídense de las fórmulas. Utilicemos neuronas durante 30 segundos y veamos, pero lo digo también para recordarlo yo mismo, de decir, me alejo de lo que se hizo y trato de situarme en el bosque para tratar de ver qué es esto que me ha dado. Porque a veces, en el apuro que cargué, que el balance de saldo que está relacionado, que me da y que tengo el numerito cargado en el Excel, me olvido que lo que me está dando es un disparate. Entonces, me detengo unos segundos nada más y esos segundos me van a permitir por lo menos conformar patrimonio correctamente ajustado y resultado razonablemente aproximado. Ahora, vamos a entrar a jugar acá también. ¿El ente puede optar por no presentar toda la información en una sola columna el primer año? Pregunto. ¿El ente puede optar en no presentar toda la información en una sola columna el primer año? El primer año que ajusta, ¿no? No. Todo, ojo, acá hay trampas. Toda la información, toda. Los profes tenemos estas cosas,
que decimos, ponemos una palabrita, toda, no. El estado de situación patrimonial siempre se presenta a 2 columnas. Lo que podemos obviar la presentación a 2 columnas es el resto de la información. No nos olvidemos de esto, porque si no pareciera que el estado de situación patrimonial tampoco hay que ajustarlo. Capciosa, Daniel, me extraña. Es una pregunta para despertar a las neuronas, las neuronas proactivas, porque nosotros los contadores tenemos en esta época 2 tipos de neuronas. Las neuronas que están concentradas en las liquidaciones de impuestos los primeros días de junio y las otras que van a estar concentradas en las liquidaciones de impuestos dentro de 2 o 3 días. Digamos, pero más o menos están todos en ese punto. Otra pregunta, vamos a interactuar. Si el ente tiene cierre antes del 31 de diciembre, por ejemplo septiembre del año pasado, y no ajustó y difiere todo a septiembre de 2019, ¿ya no tiene la posibilidad de usar el enfoque simplificado de solo el estado de situación a 2 columnas? Bien, ven que ni siquiera hago falta. ¿Quiere alguno de ustedes hacer esto? Contestan y... Si sí, hay varios profes acá del DAC y demás, así que estoy tranquilo porque cuando me equivoque ustedes digan, no, no es así. Bueno, listo. Si el ente está domiciliada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí. Para los que nos están mirando por streaming desde Tierra del Fuego, Lalo Lanza, amigo desde Salta, desde Tucumán, desde Villa del Parque, desde Pilar, de donde estén, sí se puede. Los que estén en otras jurisdicciones tienen que averiguar qué pasa, ¿no? Sigan participando, digamos, sería la cosa. Si un ente presenta estados trimestrales, está obligado a presentar estados intermedios por imperio de alguna legislación y no preparó el ajuste anterior, ¿está obligado a reconstruir la información del 2018 y después expresarla en marzo del 2019? La primera respuesta sería no. Acá caben algunas reflexiones que los reguladores no se han expresado de modo contundente en este no. Así que muchas de las sociedades que han estado presentando información intermedia se han jugado a no presentarla y veremos la respuesta del regulador a ver si dice acepto que esto no es así. Pero si hay un ente que no está regulado de modo especial, llámese CNB, o ser una sociedad que tiene que presentar en superintendencia de seguros o algún... Bueno, seguros es otra historia porque todavía no llegamos al ajuste por inflación, pero este sería, dado que tiene esa opción para poder hacerlo, recién el año en que haga el ajuste full. Digamos, cuando en el 2019 entre a ajustar todo full, ahí sí, ya el 2019 lo va a tener que comparar con el 2018, que ahora sí lo presentó ajustado a todos los estados. Sí, y también... Si me permitís... esto lo vamos a hacer en equipo, sí. Una aclaración. Cuando estamos hablando de estas cosas, estamos hablando de normas contables argentinas, no de IFRS, ¿no? O sea, por lo cual toda esta problemática de comparativo es válido para la norma contable argentina. En el entorno IFRS no existe la dispensa. En consecuencia, siempre tengo que presentar todos los comparativos que me pide el IFRS. El gran órgano en Argentina de control que aplica IFRS es la CNB. Hay empresas en CNB que van con IFRS y hay empresas en CNB que van con norma argentina. Todas las pymes van con norma argentina. Cuando vas con norma argentina, le cabe la ley, le cabe las de la ley de la norma argentina, aunque estén en CNB. Claro. Entonces hay bastante discusión sobre si las empresas en CNB que van con norma argentina pueden usar las dispensas o no, aunque CNB pide para IFRS no la dispensa. Sepamos diferenciar esas dos cosas independiente del regulador. ¿Qué es esto? O sea que se va a admitir la presentación a una sola columna de parte de la información. Bien. La pregunta 5. Cuando preparo la información comparativa, ¿se deben expresar la caja, los créditos, siendo que son partidas monetarias? Bien, bien. Técnicamente, ustedes saben que la RT6 no distingue entre partidas monetarias y no monetarias, sino valores al cierre, en poder adquisitivo del momento de cierre. Y si yo tenía el año pasado 100 pesos en caja
siguiendo el ejemplo de un 50% de inflación, en el comparativo de caja de este año voy a tener que poner 150. Entonces, esta es otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, porque si no, obviamente no nos va a balancear el comparativo del año anterior. Esto es prueba y error, pero a lo mejor en este camino, lo que recordamos es que lo que teníamos en moneda de cierre del 2017, ajustado por inflación del 2017, era moneda del 2017. Después lo tengo que traer por 1,4765, si no me olvido más, porque ya ese número es como, ¿viste? Pi 1416, ¿no? Una cosa así, ¿viste? Ya te queda instaladísimo ese tema. Va. Lo que no es tan claro es cuánto tenemos que cobrar, que es la última pregunta que vamos a hacer. Ahí venimos con una fórmula algorítmica en donde el cliente va a aceptar ese valor. Quédense tranquilos. Quiere decir que todo lo tenemos que llevar a moneda del 2018. Ahora bien, y acá viene un terreno que me encanta, porque ha traído no pocos problemas en forma práctica. ¿Tengo que hacer un asiento por cada ajuste? ¿Qué asiento tengo que hacer para aplicar esto? Los escucho. El punto es acá. Así como hoy Eduardo se refería a la contabilidad como prácticamente que Adán lo primero que hizo con Eva fue enseñarle la contabilidad, parece que hubo otra versión diferente, después graficada como manzana y no sé qué cosa. O sea, la mitad de la manzana era el activo, la mitad el pasivo, no sé qué historia. Ojo con esto, porque nos olvidamos de que los asientos se mayorizan. Y cuando yo los mayorizo, ¿qué me da el mayor? ¿Me da lo mismo que publicó la empresa o me da un disparate? Y el límite del disparate es qué me dice el mayor después de haber hecho los asientos. Porque si yo, por ejemplo, les doy un ejemplo clarísimo en donde los primeros ajustes que hacíamos, gente joven, que no estaba familiarizado con la parte práctica, claro, ajusta en el 2017. Bien, hago los asientos de ajuste del estado de resultado 2017. Después cuando viene todo lo demás, no le daba resultados no asignados, no le balanceaba el patrimonio. Entonces, acá hay que tener cuidado. Y una de las cosas, por supuesto que esto no está tratado en las normas porque es teneduría de libros, o sea, no dicen de qué manera tenemos que hacer los asientos. Pero yo razono de atrás para adelante. Digo, todo lo que sea materia del 2018, que sería el último ejercicio, lleva asiento de ajuste. Todo lo que sea ajuste patrimonial previo para que el ajuste de capital me dé bien, también. Pero los ajustes que hice precedentes para poder llegar a un balance ajustado 2017, no, quedan como papel de trabajo. O sea, va a haber cosas que yo las voy a tener, las patrimoniales que el control, insisto, lo que yo he visto en la práctica, mayoricen. Una vez que lo tienen mayorizado, esos asientos van a ver que hay cosas que se van a refundir en el inicio y que ya no deben ser reajustadas. Porque otro de los errores que me sumo, en algún momento cometimos, es decir, ajusto todo el patrimonio. No ajusten patrimonio. Tomen el plan de cuentas, vean las cuentas que estaban en el patrimonio y ajusto sobre las cuentas del plan de cuentas del cliente. ¿Me explico? Entonces, de esa manera, uno, al ir ajustando y llevar al mayor a lo que creo que me tiene... Porque acuérdense de esto, yo ya el patrimonio ajustado lo tengo al final. Lo que tengo que ver es en qué me cambia el resultado. Y generalmente los problemas que tengo es porque el resultado me da un disparate. Y no me balancea con el estado de situación patrimonial o con el estado de situación patrimonial. Entonces, una idea que me parece bastante buena es que hacer un papel de trabajo en un Excel. En el Excel pasa algo como pasa con los sentimientos, ¿no? O sea, amar sin ser amado es como cerrar un Excel sin haberlo guardado. Esto no es mío, lo dijo mi amigo Cayetano Mora, pero me pareció genial. ¿Viste que esto que vos, mini corte de luz, y no guardé nada, hace un día y medio que vengo trabajando. Lo dejé en TeamViewer y va. Entonces, guarden los cambios en el Excel. Esto no estaba en el programa, no estaba nada, pero uno va acordándose de determinados tips que a veces son útiles también para todo esto. Entonces, tengo un Excel. La ventaja del Excel es que tiene 17.000 columnas. Tenemos que usar 4 nada más o 5. Esa es la gran ventaja. Un campo voy a tener el número de cuenta. Por eso digo de los mayores contables con los números de cuenta. Después voy a tener la descripción de la cuenta. Y después voy a tener el importe histórico y el ajustado.
La diferencia del importe histórico del ajustado, ¿qué me va a dar? El RECPAM. Esa es la fórmula, o sea, el valor del ajuste, que al final de todo voy a tener un asiento que va a ser RECPAM a algo o algo a RECPAM. Bien, nos vamos, entonces ya está, si tienen todas las dudas listas, no sé para qué estamos acá. Es el asiento que lo cargo. Esto del final del año, hago una digresión. Alguien podría tener un final del periodo, un trimestre, que quiere sacar un balance intermedio. Quiere decir, al final del momento en donde quiero convertir a toda esta información en información de cierre. La alternativa que se sugiere es hacer un asiento global. De estos asientos de varios a varios, que en mi época se hacían, ¿no? Diario americano, varios a varios. Y después venían todas las cuentas. Pero que en realidad es mucho mejor que hacer sueldos a RECPAM, cargas sociales a RECPAM, RECPAM a ingresos, Excel y sale, como piña. Bueno, hay un ejemplo, hay en el material que han trabajado acá adurdamente y algunas ideas, estamos acá Daniel, Roxana, Mónica, Silvia, que han trabajado mucho en este tema, en este cuaderno 100. Creo que hay un material interesante como para poder tenerlo en cuenta. La aplicación del método del impuesto diferido, ¿es opcional para todos los entes? No sé para qué están acá, ya se pueden ir. No, contundentemente. Solo pueden aplicarlo aquellos que llegan a la caracterización de estar en la RT 41, segunda parte, y que pueden estar respecto a esto. Sí, acuérdense que todo esto tiene que ir en nota a los estados contables acerca de cuáles fueron las normas aplicadas. Los entes que no tienen dispensado aplicar el método diferido, ¿tienen alguna simplificación? Sí. Pueden optar por no reconocer los pasivos por impuestos diferidos que surgen de la reexpresión fiscal de terrenos. No se limita a los agropecuarios en la medida que no esté prevista la venta en un futuro cercano. Así como el resto de las exposiciones, todo este material va a estar a disposición de ustedes, así que después lo guardan en esas carpetas donde después no saben que lo tienen y cuando tienen que hacerlo dicen, ¿dónde era que lo había guardado? ¿No? Pero bueno, no importa, va a estar siempre en YouTube esto. Acá también una excepción, de acuerdo a la 11-2019, de no presentar la reconciliación del impuesto teórico y obviamente las otras jurisdicciones sigan participando y esperen lo que cada consejo determine. Es más, no voy a asegurar cuáles, pero por lo menos había 2 consejos que en el resto del país, del interior del país, que habían determinado que el ajuste por inflación era optativo. Con lo cual estamos en una asintonía bastante importante ahí, ¿no? Bueno, acá viene lo jugoso de hoy. ¿Cómo respeto el patrimonio neto? ¿Cómo hacemos? Y acá vienen cuestiones que, y esto lo digo en serio, algunas apreciaciones que voy a hacer van a ser a título personal, no es ni la palabra del Consejo, ni de Federación, ni de la IGJ, ni de la CNB, sino intentar explicar mi posición y tratar de racontar o explicar la posición de los reguladores. Acá hay 2 momentos. El momento de la transición. Transición lo llamamos al tiempo anterior, o sea, al balance que tenemos que presentar a efectos de ser comparados. Y después los componentes de la fecha de cierre, o sea, lo que tiene que ver con los componentes del momento actual. En la fecha de transición yo tengo que ir al capital, a la fecha de compromiso de los aportes, traerlo desde el 2004 en adelante o irme al 2003 a los valores ajustados, si tenemos todavía guardado papeles de trabajo de aquella época, que a veces es complejo porque ya prescribieron y hay muchos que no los tienen. Ver los otros componentes, primas, aportes, desde la fecha en que fueron aprobados o reclasificados. Tener en cuenta el tema de las ganancias reservadas, como se habló hoy, a ver qué pasa con todas estas ganancias reservadas, a ver de qué manera los traigo para acá, o sea, lo traigo, en este caso sería a diciembre de 2017, siguiendo con el ejemplo, la depuración del saldo de revaluación que se pudo haber hecho en el ejercicio anterior y ver si había algún otro resultado diferido. Y acá es donde viene que todo lo que no estaba ahí, a resultados no asignados. Ahí yo tengo,
Desde mi punto de vista, Silvia, y te pido me enmiendes si no estoy de acuerdo, que lo importante en esta determinación es que el capital al 2017 esté correctamente reexpresado, que las reservas en su conjunto estén correctamente reexpresadas para llegar a un patrimonio neto al 2017 correctamente reexpresado. Esa es mi piedra fundamental, la que coloco para construir el edificio de los estados contables ajustados al 2018. Luego puedo tener discrepancias en la integración patrimonial, es decir, cuánto es reserva legal ajustada o la de mantengo histórico o no, pero en donde no me puedo equivocar es en el valor total del patrimonio. Y es la clave, porque yo estoy calculando el ajuste por inflación del año 18, porque el balance del año 17 sucedió, se aprobó, fue histórico y generó derechos y obligaciones en base a esas cifras históricas. En algunas de ellas se distribuyeron durante el año 18 a esos valores históricos. Lo que hoy estoy midiendo contablemente es el efecto de la inflación a partir del año 18, con el aditamento de que debo reconocer la inflación que sucedió en el pasado. Pero el balance del 17 histórico es el legal, y este cálculo de la transición lo hago al solo efecto de definir el resultado del ejercicio del año 18, que es el primero que estoy ajustando. Porque el resultado del ejercicio conceptualmente es la diferencia patrimonial al inicio y al cierre, más o menos aportes o distribuciones. La única diferencia es que ese resultado del ejercicio ajustado por inflación surge porque al inicio tengo activos y pasivos reexpresados, que me forman un patrimonio neto al inicio, lo reexpreso luego al cierre, y los aportes y reducciones que hubieron durante el año 18, que las vuelvo a reexpresar al cierre. Entonces, por eso es que es tan relevante el patrimonio al inicio como patrimonio total para después identificar el resultado del ejercicio. Coincidimos. Coincidimos, bien. Ya vamos a llegar a un punto que no vamos a coincidir, pero es para despertarlos, ahí está. Y luego viene la evolución posterior a la transición. El ejercicio, digo 2018, pero obviamente puede ser hasta el 30 de noviembre de 2019, depende de la fecha de cierre de ejercicio en donde todo esto ocurra, ¿no? Acá sí tenemos que tener cuidado, ojo, con las distribuciones que se hayan hecho durante este ejercicio. O sea, si yo tenía un balance del 2017 con un determinado resultado histórico y ese resultado histórico tuvo una asignación o desafectación por parte de la Asamblea, yo no puedo enmendar esas decisiones de la Asamblea. Las debo respetar, aunque a lo mejor, disparate mediante, y acá problema para el síndico si lo hubiere, se hayan distribuido resultados que resulta que no existieron. Son casos particulares que habrá que ver qué ocurrió, si hubieron dividendos y cuando en realidad yo, después de haber ajustado todo, me encuentro con que al inicio del 2018 tenía resultados negativos, resultados no asignados negativos. Pero lo que pasó en la Asamblea y hay que registrarlo en consecuencia. Por eso es importante esto que mencionábamos antes de que no generemos caos legal, ¿no? O sea, el balance del 17, o sea, el último balance histórico tenía efectos legales en base a esas cifras históricas, punto. Y las decisiones que se tomaron sobre ese balance histórico, que daba ganancia y que se constituyó una reserva o que se distribuyó un dividendo, sigue siendo una decisión legalmente bien tomada, ¿eh? Lo único que debo hacer ahora es cómo me empieza a jugar en el entorno ajustado por inflación, si eso merece alguna aclaración en la memoria por parte del directorio, en una nota del balance, o sea, cómo empiezo a explicarle al público que lee ese balance este problema de que a lo mejor en un entorno ajustado por inflación esa decisión hubiera sido distinta. Y fíjense o lo no que la pasa. hubiera podido tomar. Noemí se fue preocupada porque le dijeron que se llegaba a los 35 millones de los resultados no asignados, con lo cual le hicimos dejar 30 y se llevó solo 5. Pero acá nos encontramos con un efecto posterior al 2018, que es qué pasa en el 2019 en la Asamblea. Y yo quisiera presentar dos escenarios. El escenario de la Comisión Nacional de Valores es un escenario particular en donde dice que si yo tenía 100 pesos de utilidades ajustadas al 31 de diciembre de 2018, cuando la Asamblea se reúna en el mes de abril o en el mes de mayo, yo debiera tomar el índice de enero, febrero, marzo, último conocido a hoy,
ajustarlo por 1,11 y algo, lo que da, 1,12 más o menos, y entonces ya no tendría 100 pesos para distribuir, sino que tendría 111 o 112 pesos. Esto lo dicen expresamente las normas de la CNB. La IGJ nos ha expedido, por lo tanto tendríamos que considerar en la interpretación que también era correspondida por Noemí, que hay que basarse en los 100 pesos del balance al 31 de diciembre, aunque eso se trate de una asamblea de noviembre de este año porque la convocan fuera de término. Acá vamos a entrar, por eso les decía, hoy nos vamos a ir todos con más dudas, a lo mejor alguna queda en el camino resuelta, incluso escuchándolos de nuestra parte a ustedes, pero va a haber, dicen que no hay mejor situación que la que se presenta como problema, por lo menos conozcámoslo el problema. Después veremos si la solución que tenemos es única o tenemos varias alternativas. Este es un punto importante. La otra cuestión a la que me quiero referir es ¿cómo constituyo la reserva legal? Yo ahora me encuentro con un estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2018, donde tenía un capital más un ajuste de capital. Una reserva legal, y aquí tengo varias alternativas. La reserva legal pudo haber venido a valores nominales, y si yo tenía 100 pesos y el ajuste de capital me lo llevó a 1.000 pesos y tenía solamente 20 pesos de reserva legal, está la teoría nominalista, que dice yo debo mantener los 20 pesos y la anticuación y ajuste de la reserva legal me quedaría en un RECPAN que después diría resultados no asignados, más o menos. Y estamos quienes consideramos, y esto es una opinión muy personal, que en realidad la reserva legal debiera acompañar a lo principal, y si lo principal es, la Ley General de Sociedades me dice estados en moneda constante, si bien yo tengo un caratular que sería acciones 100 pesos, me obliga la misma IGJ, si estoy hablando de un escenario, en donde ese capital va a estar ajustado y por lo tanto las decisiones me parece que tendrían que ir en base al capital ajustado. Por lo tanto, el nuevo límite va a ser el 5% de los resultados o de las utilidades ajustadas hasta el 20%, y acá viene, de capital ajustado o de capital histórico. Desde mi visión, no compartida por todos, la Comisión Nacional de Valores no lo considera así, considera que tiene que ser nominal, yo considero que tendría que ser sobre capital ajustado. Entramos en un terreno en donde a lo mejor va a haber que defender posiciones, va a haber que leer, escuchar los aportes doctrinarios en la materia, y acá no se pretende votar a ver quién está a favor o en contra de todo este punto. Lo que queremos es mostrar los dos escenarios como corresponde a una tribuna como es la del Consejo, que dice, bueno, hoy tenemos esto y lo que pretendemos hacer es esto. Silvia. Pero de todas maneras me parece que nosotros nos debemos una recomendación a la matrícula de qué hacer en estos casos. Lo único que tenemos claro es que frente a este tema que podría generar diferentes interpretaciones, la CNB ya se expidió y dijo la cifra de la reserva es la nominal y la posibilidad de distribuir utilidades debe hacerse reexpresando hasta el momento de distribución las cifras del balance ajustado por inflación que se cerró. Esa resolución equivalente en el entorno IGJ no la tenemos, ¿sí? Hasta ahora no tenemos noticia de que estén trabajando en una definición formal de ese tema. Entonces acá nos quedan dos cosas. El IGJ va a hablar por su accionar, ¿no? Por poner una vista o hacer una pregunta o pedir algún ajuste, pero nosotros como profesionales lo que deberíamos hacer es aquella decisión que se tome que quede adecuadamente revelada en las notas, en la memoria y en todos los instrumentos que acompañan al estado contable. Entonces, si la sociedad decidió considerar que estopea la reserva hasta el 20% del capital nominal y todo lo demás es resultado no asignado, eso debe decirlo en la nota, o sea, que nadie se llame engaño. Porque consideró que es un tema nominal. Claro, y ayuda un poquitito a este momento. Tengan en cuenta que el directorio y la sociedad tienen que cumplir las normas del regulador. Entonces, como tienen que cumplir las normas del regulador, no podemos obligar a nuestro cliente que muestre algo que el regulador le muestra de otra forma. En definitiva, siempre el auditor tendrá la chance
de, en su informe, hacer alguna mención a esta cuestión que él considera que se aparta de la norma, aunque cumple con los requisitos del regulador. Pero es un escenario, llamémoslo de cierto conflicto, no mayor, o sí lo puede ser en el caso de que se distribuyan utilidades que tengan que ver con una reserva legal importante. De acuerdo. Ahora, distinto es el caso de la distribución ajustada por inflación durante el año 19 para el entorno IGJ. Porque ahí quien está tomando la decisión es la propuesta del directorio y la aprobación de la asamblea. Entonces, yo recuerdo que en su momento, allá en otras épocas, en otro siglo, cuando ajustábamos por inflación periódicamente, siempre buscábamos el texto de la asamblea que aprobaba la distribución y era muy relevante sugerir a quien preparaban esos textos que sean muy claros en cuál es la decisión que se toma. Si la asamblea dice se va a abonar un dividendo en efectivo de 1.000 pesos y esa decisión la está tomando el 20 de mayo, bueno, esos son 1.000 pesos del 20 de mayo, punto. Ahora, si la asamblea dice, voy a distribuir el 30% de la posibilidad de distribuir, cuando empiezan con artilugios de palabras que no anclan un número, ahí hay que exigirle a que ese texto sea lo suficientemente claro y discutirlo eventualmente durante la asamblea para que no llame a error. Entonces, estemos muy alerta en cómo se escriben esas distribuciones, cómo se escriben las actas de asamblea, para que nadie después malinterprete una decisión que ya sabemos que en el entorno IGJ arranca del valor histórico, no me exige llevarlo por inflación a la fecha del ajuste. ¿Está? Fíjense. No, yo no estoy hablando de honorario, estoy hablando de distribución de dividendos. ¿Tá? Estoy hablando de otra cosa. Si la asamblea del 1 de mayo dice se distribuyen 1.000 pesos en dividendo en efectivo y 400 pesos de honorario de directores, se distribuyeron 400 pesos de moneda de mayo y 1.000 pesos de moneda de mayo. Esa fue la decisión de la asamblea. No. La asamblea lo que... No, la asamblea la CNB lo que está diciendo es, cuando usted se siente a distribuir las cifras del balance ajustado por inflación a diciembre del 18, reexprésemelas a la fecha que mejor sepa de la asamblea. Y esas son las cifras sobre las cuales usted debe tomar una decisión. Exacto, sí. Por eso estoy diciéndolo. Quiero tirar un ejemplo para ver si esto nos sirve. Los honorarios al directorio deben ser devengados en el balance del 18. No hay ninguna opción de mostrarlo restando de las utilidades del ejercicio. Quiere decir que ya es un cargo que está en el resultado, restando del resultado del ejercicio. En cambio, el dividendo es una decisión que luego los accionistas van a tomar en función de la montañita de dinero que tienen sobre la mesa para poder ser distribuida. Ahora, si esa montañita va creciendo porque a su vez lo tienen en un plazo fijo o en un fondo común o en lo que fuera, también hay todo esto es discutible, hay una porción de ese dinero que en realidad sería utilidad del ejercicio siguiente. Porque la evolución de enero a abril no es del ejercicio anterior, es de este ejercicio. Pero dicen, bueno, como ustedes debieron haber mantenido a resguardo de la inflación ese resultado, ahora distribuyan lo correcto. Y hago una apreciación práctica que me ha pasado a un cliente bajo órbita CNB en la asamblea. Si yo hubiera hecho una asamblea el 10 de febrero, los resultados que tenía que tomar eran los resultados de diciembre sin ajustar. ¿Por qué? Porque los índices de enero no habían salido todavía. Entonces yo no puedo estimar nada, tengo que tomar el índice real. Y así es como muchas de las asambleas se están haciendo después del día 15 del mes, porque es el momento en el cual se conoce el índice del mes inmediato anterior. Y si no, me tengo que ir a 2 meses atrás o a 45 días atrás. Como ven, es un aspecto singular que aplica a un número pequeño de empresas, pero que también está siendo, debe ser analizado por nosotros en el momento en que este tema nos toque ser analizado. En cuanto a la interacción en la RT31 y la RT6, acá Hernán preparó un cuadrito muy claro
en donde tengo los importes anteriores a la revaluación con un índice determinado, que llego a 148 pesos, tengo el importe revaluado que me daría 150 y el saldo de revaluación del ejercicio serían esos 2 pesos de diferencia entre lo que tenía y lo que tengo ahora en moneda de cierre. Sigo con las preguntas. Respondan. ¿Estoy obligado a aplicar la guía de aplicación de la FAPSE, que lo tengo por acá en 43 páginas? No, es una guía. Es importante destacar que si bien no es una guía, la guía no es una RT de aplicación obligatoria, los criterios han sido consensuados y muchos reguladores, la CNB especialmente, dice que en las cuestiones no atinentes o no consideradas por la CNB, vayamos a la guía. O sea, la guía está acompañando la información que tenemos acerca de este tema. El patrimonio al inicio, ¿se ponen los saldos en diciembre del 17 o en diciembre del 18? Estoy parado en el año 18. 2018 cierre, 2017 lo que tenía. En la columna de comparativo. En pesos de diciembre de 2018. Esto también había provocado muchas veces en la práctica, no me cierra el F, no me cierra el otro. Bueno, claro, no te cierra porque en el comparativo repetiste los datos del año inmediato anterior. Ojo, el año inmediato anterior ajustado por inflación a diciembre de 2017, pero después lo tenés que traer a valores del 2018 para poder compararlo. No debería haber en el balance de diciembre de 18 no debería haber ningún número, excepto el monto nominal de capital, que esté expresado en moneda de otra moneda distinta a diciembre de 18. En definitiva, si alguien quiere analizar con lo que el año pasado se había publicado, nada le va a dar con nada. Después vamos a referirnos a esto. O sea, no hay una especie de ajuste de resultados de ejercicios anteriores por aplicación de la RT6. Otro, en muchas jurisdicciones, por imperio de diversas coyunturas y razones que tienen que ver con la idiosincrasia, a veces de los organismos, instituciones bancarias, organismos de control, piden que se adicione el balance histórico. ¿Qué dicen nuestras normas? ¿Podemos acompañar en nota el balance histórico? ¿Alguna cifra en balance histórico? La respuesta es no, definitivo. O sea, está en la respuesta 30 y 30 bis de la guía de aplicación. Lo único que queríamos con esto es generar más dudas en los usuarios de esa información. Bueno, y ya llegando al final. Acá metí la cuchara como presunto auditor por un par de décadas. ¿En qué cambia mi informe como auditor? Y me pregunto, ¿cambia? Bueno, acá están, en las guías de aplicación el informe dice claramente, el informe se sigue basando en la RT37. Si yo el año anterior tenía que la moneda, entre comillas, homogénea, entre comillas, histórica, era la moneda, la unidad de medida, nada cambió. Ahora, si por otras razones no se configura un informe modificado, quiere decir, no hay salvedades, no hay excepciones, no hay limitaciones, la opinión seguirá siendo favorable sin salvedades, sin otros agregados. Pero algunos pensamos, y acá también meto la cuchara, que hemos incorporado un párrafo de énfasis después de la opinión para aclarar que las cifras del año anterior que audité y que fueron de un sentido, ahora son diferentes porque me cambiaron la regla de juego. Ese párrafo de énfasis podría quedar redactado de esta manera. Sin modificar mi opinión, llamo la atención acerca de lo señalado en la nota tal respecto a la unidad de medida empleada en la emisión de los presentes estados contables. Como se menciona en la precitada nota, a partir del ejercicio bajo opinión, los estados contables se presentan en moneda homogénea conforme los mecanismos de ajuste previstos en la RT6. En tal sentido, las cifras del ejercicio anterior, presentadas como cifras correspondientes, si estoy opinando sobre comparativos estoy en otro escenario, ¿no? Y las del presente ejercicio fueron reexpresadas en moneda de 2018, situación que debe ser considerada por los usuarios a la hora de la comparación de dicha información con la emitida en el ejercicio anterior. A mí me parece que esto ayuda a la comprensión de por qué los números que había en el ejercicio anterior han cambiado. No me cambia nada y acá hago uso de una de las opciones que tiene la 37 sobre el párrafo de énfasis. Recuerden, esto no es
obligatorio, es una opinión que algunos tenemos y que yo he visto que también las opiniones en los estudios están divididas. Algunos lo han incorporado y otros no. Bueno. Sí, porque, a ver... Pero la 41 es contable. Es contable. Ahora, si el cliente no ajusta por inflación debiendo hacerlo, ahí casi no tengo opciones que el informe sea adverso. Podría en un extremo que tenga solo caja y solo capital y que sea de diciembre y de cierre, digamos, una cosa o de noviembre y que el índice no sea significativo, pero la teoría me llevaría a un adverso. Y por último ya, esto es último, si el cliente no ajusta por inflación, por determinarlo un regulador en los periodos en que el regulador todavía no llegó a aceptar el ajuste por inflación, ojo que yo podría dar un informe de cumplimiento, pero debiera cuantificar de alguna forma o la empresa o yo en el informe cuáles son los desvíos que se producirían en caso del ajuste por inflación. Al respecto, vuelvo. Cuando el cliente tiene que ajustar por inflación y no lo hace, hay también una gran parte de la matrícula que piensa que en la medida en que al no hacerlo es porque no lo calcula, o sea, nadie dejaría de presentarlo si lo calculó. Si bien hay un apartamiento significativo y generalizado de las normas, no tengo la cuantificación. Y eso podría dar lugar a, en vez de adverso, una abstención de opinión. Es cierto. ¿Ah? O sea, frente a una obligación de ajustar y no se presenta el ajuste, si se calcula el efecto, sin duda es adverso. Si no se calcula el efecto, podría diferir entre adverso o abstención de opinión. Por una limitación generalizada. Exacto. En un efecto generalizado. Significativo y generalizado. Claro. Bueno, llegando al final, ¿dónde puedo consultar mis dudas? ¿Vieron? Porque acá el mejor profesional no es el que sabe más, sino el que tiene la agenda más frondosa. Es decir, llamo al que sé que me va a dar la respuesta justa o me va a mandar un WhatsApp con la información justa. Bueno, en todas las reuniones que hemos hecho acá, media jornada y reuniones científicas técnicas, están en el canal de YouTube. Sábado y domingo próximo va a llover, así que aprovechen YouTube a full con todo lo que ha pasado. Es gratis, no hay que pagar nada. No hay que pagar nada. En el cuaderno 100 de DICOM, que acabamos de mostrar, ahí Silvia, hemos trabajado y han trabajado y algunos hemos tirado alguna idea, pero han trabajado mucho Martín, Hernán y un grupo de gente, Silvia por supuesto. Hay colaboraciones técnicas que están subidas en la página del Consejo, donde también pueden consultar esas dudas. Están los asesores del Consejo, que están formados para poder orientarlos en el tema. Hay material publicado por la FAPSE. Y lo que yo diría, a ver, como un gran valor agregado en esta época, este es un año electoral a nivel nacional, digo, ¿no? No crean que estoy hablando del 19 de junio y por quién quieren votar, si quieren seguir una asesora. No sé de qué te reís, estoy marcando, no tengo el puntero en la mano. Si quieren o dan un voto de confianza para todos los que venimos aportando nuestro tiempo, ideas, nos pregunta cualquiera de los que formamos un equipo, porque si algo me enorgullezco de transitar en la línea profesional y académica del Consejo, es que realmente somos un equipo. Y no una sola persona visionaria que va a cambiar las cosas, sino que somos un grupo de gente que venimos trabajando hace mucho tiempo e intentamos, en la medida de lo posible, darles las mejores ideas en cómo solucionar los temas técnicos. ¿Queda alguna otra duda después de todo esto? Parece que sí, que hay acá. ¿Hay alguna otra duda? Pero las vamos a ver después, hacia el final. Así, queda para después. Así nadie se va. Gracias. Bueno, entonces, como habíamos quedado, vamos ahora a presentar a la licenciada Laura Gimpel, que quiero leerles un poco, presentarla, primera vez en este ciclo. Laura es licenciada en Administración de Empresas de la UBA, posee una certificación internacional en Ética y Compliance de la UCEMA,
Actualmente se desempeña como responsable de prevención de lavado de dinero y compliance en Sailing Inversiones y durante el año 17 y 18 fue asesora técnica de la Oficina Anticorrupción en la Dirección de Integridad y Transparencia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria financiera, asesorando en temas de cumplimiento. Es directora de la Comisión de Compliance de la Industria Financiera y del Seguro y es miembro de nuestra Comisión de Anticorrupción de este Consejo. Así que Laura, con todo este bagaje de conocimientos y que nos vino rápidamente a ayudar a reemplazar a Raúl, que se dispensa de no llegar de un viaje. Nosotros presentamos este tema de programas de integridad y actuación de los profesionales en estos programas de integridad como algo que se empieza a escuchar. Yo creo que más de uno de sus clientes empezó a requerir información respecto de este tema y lo que le pedimos a Laura es que nos ubique en el tema, cuál es la raíz de toda esta historia y después reflexionamos entre todos sobre lo que yo llamo una nueva oportunidad de trabajo profesional. Laura. Hola, ¿se escucha? No, no se escucha. Ahí está. Hola, ahí se escucha. Bueno, muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias por quedarse y por ahora cambiar un poquito el chip. Esto no quema tal vez o no les quema a ustedes, pero yo digo, está de moda el tema, así que bueno, es un placer poder estar compartiendo algunas ideas con ustedes, contándoles y escuchándolos también desde su lugar. ¿Alguno trabaja con temas de integridad, transparencia, programas de integridad? ¿Escuchó hablar? No. Wow. No sé si es bueno o malo. Hay una que escuchó hablar. ¿Sí? Bueno, me vas a ayudar. Bueno, así que el desafío para mí está planteado de poder contarles, interesarlos y que se queden con las preguntas después para Jorge, que tal vez les queman un poquito más. Bueno, dicho esto, ¿con esto la paso? Ahí está. Yo me planteé objetivos para esta presentación porque de esto se habla un montón y podemos estar 5 días y nos quedamos cortos o los 10 minutos que tengo y ahora un poquito menos. Así que es una breve, muy breve introducción al tema, muy breves comentarios y un poquito de intercambio entre colegas. Puse porque vamos a hacer bastante hincapié en qué podemos hacer los profesionales de la matrícula en estos temas de programas de integridad principalmente, ¿no? O anticorrupción, si queremos darle un marco un poquito más amplio. Bueno, no se lee entero, pero lo que yo indiqué fue qué pasó en la materia, ¿no? En temas de anticorrupción. En el mundo, muchísimo. El que es un poco curioso debe estar escuchando casos curiosos o lee los diarios solamente. Casos, leyes, cosas que van pasando, multas, empresas acusadas de coima, presidentes que caen por temas de corrupción, lavallatos por un lado, CPA por otro. O sea, les estoy mezclando todo porque hacen bastante, ya están estos temas impuestos, llegaron para quedarse en el mundo mundial y también impactan en Argentina. En Argentina tenemos la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas en Delitos de Corrupción, es un nombre largo. Esta fue promulgada en octubre de 2017, después de arduas batallas y luchas en diputados, senadores, salió la ley que supimos conseguir, se decía por ahí, porque es una ley perfectible, pero es un primer paso donde da varias pautas y lineamientos para este tema que es novedoso, digamos, por lo menos desde el punto de vista legal. Surgió un reglamento de la ley, justamente, y bueno, no se lee después, decretos complementarios de transparencia, reglamentaban obsequios que podían recibir los funcionarios, cuestiones en compras y contrataciones públicas. No sé si alguno lo fue padeciendo eso a través de sus clientes o no, pero ahí están. Casos y cosas, por ejemplo, cuadernos, no sé si les suena, y empresas involucradas en todas estas cuestiones. No sé si se lee, ¿se ve? Ahí sí. Ok, bueno. Acerca de la ley 27.401 de responsabilidad penal de personas jurídicas, la ley es bastante amplia, larga, bastante clara también, si bien está escrita por abogados,
Pero yo acá destaco principalmente temas de programas de integridad. La ley hace mención a qué delitos estaría teniendo impacto esta ley, a qué personas estarían involucradas, que es cualquier persona que obra en nombre de la empresa, sea directorio, sea empleado raso, sea un tercero, sea un gestor que obra en nombre de la empresa, por lo cual la responsabilidad es amplia y tiene que ver principalmente con que más allá de las personas, la empresa es la responsable del delito de corrupción, por lo cual la empresa tiene que poder aseverar o demostrar que hacía todo lo posible por evitar que se generen estos delitos, ¿no es cierto? A través de códigos de conducta, a través de procesos que evidencien buena conducta, buenas prácticas en compras, en licitaciones, una presencia firme del directorio en temas anticorrupción y transparencia, que haya un responsable interno con los temas de integridad, que no haya balances falsos, que acá sí nos impacta y mucho, que no haya facturas truchas o que escondan otros movimientos, evitar que el gestor haga algo, yo le pago y no me importa qué, pero que me agilice el proceso, ¿no? Acá hay un compromiso muy fuerte o la agarran a la empresa para decir, no, vos no podés hacerte la distraída, la empresa encabeza el directorio y en todos sus empleados. Por lo cual, la ley en esto es bastante... Hay dos artículos en particular donde describen los programas o los elementos que componen el programa de integridad, que son estos, que no son pocos, y lo que está en un círculo son los que definen como obligatorios para contrataciones con el Estado. Tal vez ustedes tienen clientes que tienen que cumplir o tienen que demostrar que están cumpliendo esto, tiene que ver con el código de conducta, capacitaciones y transparencia en procesos licitatorios. Díganme que sí o que no. Sí. Bueno, porque tal vez algún cliente dice, tengo que tener un código, tengo que tener procesos o una... no sé si llamarlo certificación o algo que evidencie que tienen estos elementos y que está en cumplimiento. Y muchas veces piden a los contadores o asesores contables que hagan o definan estas cuestiones o certifiquen que esto existe, está en vigencia y es adecuado, ¿no? Bien. Bueno, como les dije, hay un decreto reglamentario que se los voy a dejar, así que no me voy a meter con esto. Y también la Oficina Anticorrupción, en función de este artículo de los programas de integridad, emitió los lineamientos para la implementación de los programas de integridad, por lo cual da una guía bastante... ¿Es esa? Está buenísimo. Da una guía bastante exhaustiva respecto de cada uno de los elementos, da ejemplos, distinciones en cuanto a el tamaño de la empresa, las necesidades que puede llegar a tener, en cuanto a los rubros, por ejemplo, en cuanto a áreas de mayor o menor riesgo o negocios en los que está participando o no. Y lo que también tiene de muy interesante esta guía, estos lineamientos, son los cuestionarios de corroboración. ¿Qué quiere decir? De alguna manera, como para, al final de poder entender cada uno de los elementos, poder implementarlo o imaginarse cómo implementarlo en la compañía, en la empresa que se trate, y después chequear en función de ese cuestionario si esto lo vemos o lo podemos explicar, contestar, evidenciar ante ese cuestionario que lo puede estar haciendo un fiscal, un regulador, etcétera. Muchas veces los bancos, hoy por hoy, me comentaron que piden algunas cuestiones de estas, por los cuales estos lineamientos, a mi criterio, son muy útiles y de aplicación inmediata, digamos. No hay que interpretar mucho más, digamos, ¿no? Están bastante claros. Bien. Asimismo, en el Consejo Profesional, como dijo Silvia, existe esta comisión anticorrupción, de la cual soy miembro. Estamos juntándonos periódicamente desde hace ya más de 2 años, cuando la ley ya estuvo en vigencia.
y empezando a reflexionar, a analizar, a ver el impacto que tiene la matrícula en los clientes que atendemos, en nuestros propios estudios profesionales, de manera tal de poder, por un lado, estar en cumplimiento, asesorar bien y dar una guía o varias guías a intercambio con colegas, ¿no es cierto? Elaboramos un primer informe, creo que está en línea también, ¿no? Sí. Un primer informe sobre aspectos prácticos y preguntas frecuentes en la implementación de programas de integridad, que de alguna manera es como facilitar aún más el tema de lineamientos y el tema de programas de integridad, de manera tal que si necesitamos asesorar o tener un primer acercamiento, con esto podría ser suficiente. De hecho, hay algunas cosas muy prácticas aún en cómo empezar, cómo enfocar el trabajo, que es como cualquier trabajo de consultoría, pero es interesante porque está adecuado a la implementación de programas de integridad. Para el que también haga consultoría, no solo contable, le va a resultar bastante conocido, digamos, la metodología, pero es muy interesante porque directamente va al caso de implementación de programas de integridad. En este momento estamos analizando también varios temas. La comisión, la verdad que es bastante numerosa y son todos profesionales bastante interesados en diversos temas y diversas trabajos que hacen, algunos independientes, algunos función pública, función privada, etcétera. Así que en este momento estamos trabajando sobre beneficio indebido, que la ley define como parte de la multa la devolución del beneficio indebido, pero no siempre es tan fácil. A veces el beneficio indebido uno lo estima solamente como la coima, pero si la coima es por la construcción de una autopista, ¿cuáles son esas ganancias? O ¿cómo fue el beneficio por las ganancias que la autopista ya construida generó? Si se descubrió, digamos, el acto de corrupción muchos años más tarde cuando la autopista estaba funcionando, por lo cual es la coima más un número que se debiera definir. Todos entendemos que, llegado el caso, se pedirán pericias judiciales, pericias contables, perdón, y que este tema nos caerá a los peritos o les caerá a los peritos contadores en el momento que fuere, ¿no? Entonces, sobre eso estamos trabajando también sobre la evaluación de los programas de integridad y de qué manera se puede aseverar que el programa es adecuado o auditar si los controles que tienen que ver con estos programas o los procesos asociados son suficientes, si hay observaciones de auditoría, si hay planes de mitigación, etcétera. Y otros más, ¿no? Estamos previendo algún encuentro, alguna reunión científica y técnica que ya les contaremos. Bien, yo quería llegar a esta, no sé cómo estoy de tiempo, bueno. Sobre la actuación profesional posible, hay muchísima. No sé si ya con esto ustedes se les fueron imaginando algunas. Yo arrojé algunas y ya tengo pensado una hoja más para agregar antes de enviar o poner a disposición. Desde ya en el diseño e implementación de programas de integridad, como dije, son 13 elementos, por lo cual hay para la elaboración del código, la implementación de líneas de denuncia y procesos asociados. Hay para pensar, para estimar, para definir mucho. Paso al siguiente por una cuestión de rapidez. La evaluación y la mejora de los programas o de los elementos vigentes. A veces nos piden, me ha pasado, ¿no? Bueno, tenemos este código, pero mi casa matriz, que es en España, en Estados Unidos, me pide que lo adecúe a las normas anticorrupción y esté desactualizado. O que haga lo necesario para distribuirlo a todo el personal, actualizarlo y que esté en línea con la ley actual y la ley más internacional. Bueno, eso también nos pega, digamos. Yo quisiera hacer un apartado antes de que siga Laura. Por favor, quiten el chip de sus cabezas de que esto es para las grandes empresas. Sí. Las grandes empresas tienen que hacer esto, pero también las chicas. Porque quienes hoy están pidiendo qué pasa con estos programas de integridad en las empresas son los clientes
de mi cliente pequeño para poder seguir siendo proveedor de él. Y los bancos que otorgan préstamos, y hoy día todas las empresas tienen préstamos, los bancos, empezando por los bancos nacionales o provinciales, le están pidiendo como parte de la carpeta de crédito a todas las entidades a las cuales se le otorga un crédito que se expida sobre qué está haciendo sobre los programas de integridad. Entonces, ojo que acá hay un campo de trabajo cerrado a las grandes empresas porque vienen de afuera, los temas, todo lo que ustedes quieran, porque las que están vinculadas con Estados Unidos tienen la ley del FCPA, pero ojo que este es un tema bien argentino en este momento, ¿sí? O sea, esto, cuando el banco le pide eso a su cliente, y su cliente porque empieza a relacionar de que el programa de integridad viene de la mano de una ley de anticorrupción o de una ley de responsabilidad penal, lo primero que va a pensar es, se lo pido al abogado. Y ahí el abogado puede ser que trabaje, pero nosotros como profesionales tenemos muchísimo campo para trabajar en esto. Entonces, estemos alerta en nuestra cartera de clientes. Va a requerir que nos capacitemos en esto, obviamente, va a requerir la ley, el reglamento, las guías y todo lo que va a haber. Vamos a tener que empezar a estudiar, a compartir un tema nuevo, pero imagínense que es parecido cuando apareció el tema de prevención del lavado de dinero, ¿no? Hoy acá estoy al lado de las dos personas que más previenen acá en el país. Pero me parece que es un tema, sáquense en el chip, por favor, de que esto es un tema para las grandes empresas. O sea, en esta corren todos y empieza a haber ya material para lineamientos hacia una oficina de cumplimiento de una gran empresa, lineamientos de una oficina de cumplimiento de una pequeña empresa, cómo trabajar con cada uno de ellos. O sea, sigan escuchando a Laura, pero con ese chip de que esto a mí no me interesa porque yo tengo todos clientes chicos. Sí, coincido 100% y me desvío un poco de punto por punto. Claramente sí, hoy por hoy, justamente como ya hay mucho escrito y las grandes empresas ya están en esto, ahora empiezan a exigirle a su cadena de valor, que son tal vez nuestros clientes, un fletero que tiene que hacer el transporte de la gran compañía que ya está cumpliendo reglamentaciones internacionales y ya le queda chico lo nacional, o sea, ya ni se preocupó, pero sí se está preocupando por lo que llaman el due diligence de terceros, la debida diligencia, el conocimiento de terceros y la adhesión, de alguna manera, acá el más grande hacia el más chico, la adhesión de este tercero a sus lineamientos o programas de integridad. En el mejor de los casos le va a dar un código y un papel que diga esta empresa adhiere. Y en el caso que tal vez laboralmente más nos convenga, va a decir, bueno, adecuate, este es mi código, hace algo a tu nombre que adhiera a este código, por decir algo genérico. Al margen, estos programas no debieran ser de papel, debieran vivirse, debieran adherir realmente, o por lo menos ser y parecer, ¿no es cierto? Se pide que el dueño, o sea, en una empresa chica está bueno porque el dueño o el número uno es con quien hablamos nosotros y le vamos a pedir que pueda estar en las capacitaciones, que pueda poner su cara en el código y hablarle y pasear por los escritorios y adherir realmente y mostrar y ser ejemplo, cosa que a veces en las grandes eso no es tan fácil de generar. El directorio es una persona, en el mejor de los casos serán padre e hijo y ahí los tenemos. Entonces desde ese lado está bueno también porque muchas veces tercerizan el músculo, que somos nosotros en este caso. Otro tema que también les iba a poder recomendar, o me permito recomendarles, es no solamente estudiar y capacitarse, sino compartir y preguntar y asociarse. Este tema es gigante, es inabarcable, pero también es un ámbito muy colaborativo. En la comisión intercambiamos un montón, pero también en gente que no participa, aún abogados, aún otra gente no hay una sola profesión que se ocupe de esto y suelen ser bastante colaborativos. Tomemos lo que nos sirve y apliquémoslo, es lo que les diría. Desde el Consejo se está trabajando un montón, hay mucho por hacer y hay mucha casuística también.
que vamos a ir generando. Como dijo Silvia, generalmente consultan abogados y contadores y ya los abogados van a avanzar. Entonces, avancemos también. Se fue Fabián Dubois, así que podemos hablar tranquilos. Yo interactúo un montón y me encanta y aprendo un montón porque tienen una mirada complementaria justamente. Entonces está buenísimo complementarse y poder tomar lo que nos sirve. En el momento hay cosas que puede hacer cada uno, como el rey, por ejemplo, el responsable externo ya me olvidé el coso, pero revisor externo independiente puede ser un abogado o un contador. Los anteojos probablemente sean diferentes, pero la UIF acepta el informe de cualquiera de los dos. En este caso pasa lo mismo. Ahora, en el momento de pensar en determinadas cosas, y un tema también que no está en esta filmina, pero por eso quiero actualizarla y antes de enviarla, es el tema de balances falsos. Ese es el delito también que se suma a los delitos de corrupción, y en ese nosotros somos los dueños. Ustedes que son los contadores, ni siquiera yo que soy licenciada. Balances falsos, facturas apócrifas, rubros con olor que ya no va más, a consultorías que no tenemos por lo menos evidencia o trazabilidad de facturas, de entregas, de remitos, etcétera. Todo eso es un mundo que desde ya los abogados no se meten, pero desde ya es un mundo que es muy gris todavía. No hay mucho avanzado, o hay y bastante escondido. Han caído firmas por balances apócrifos. Hay firmas y firmas de los contadores que están involucrados, por lo cual ahí hay mucho para hacer. Hay mucho donde los contadores son los primeros que detectan determinada cuestión. Si hay gestiones varias, bueno, darle la forma, puede ser que sea real lo que está pasando, pero poder ser y parecer, generar evidencias, si ustedes son auditores o conviven con auditores, poder generar las evidencias de que las cosas están haciéndose tal como son requeridas. Si dice que la capacitación, por dar un ejemplo, es para todo el personal, generar la planilla de capacitación de todo el personal y que firmen y qué sé yo, de manera tal que después en el momento donde se pide la evidencia, tenerla fácil de entregar. Lo mismo para todo lo que es y lo que tiene que ser y parecer, ¿no? No sé si me explico en estos temas. Para terminar, sí, estoy poniendo diseño y evaluación de controles, o sea, cosas que les puedan sonar y hacer más amigable o fácil, digamos, o asible, oportunidades. Yo puse acompañamientos a clientes en todo lo que puedan requerir al respecto. Y también, recién escuchando, pensaba, ustedes mismos van a ser sujetos de debida diligencia, porque muchas veces ustedes son los terceros a los cuales los clientes tienen que demostrar y asegurar que de alguna manera están haciendo las cosas bien. Cuando uno capacita a empresas, dicen, bueno, ¿cuáles son los terceros o las contrapartes que actúan en nombre de contadores, abogados, gestores y todos los que de alguna manera representan a las empresas en alguna instancia? Así que de alguna manera los estudios contables, o uno solo y aún estudios muy chiquitos, pueden estar haciendo y requiriendo, y con eso también les habilita a acceder a otro tipo de clientes o mantener a los que ya tienen y necesitan. Bueno, esto recién está empezando. Muchas gracias, éxitos. Bueno, antes de las preguntas finales, 2 comentarios. Reitero el tema este es un tema nuevo que se viene y que realmente la profesión que primeré se va a llevar el trabajo. Me parece que nosotros como profesionales en ciencias económicas tenemos muchísimo para aportar, desde el rol de diseñar los sistemas de integridad en los clientes, desde el rol de poblar esas oficinas en la actividad privada o outsourceando el proceso de esas oficinas, y desde el rol del control de que todo eso se termine cumpliendo. Tenemos un grupo de trabajo con la Comisión de Auditoría y la Comisión de Anticorrupción que está empezando a escribir estos modelos de informes, que ya hay más de un organismo que le empieza a pedir a las empresas: dame tu certificación de que tenés un programa de integridad, o pedile a tu contador, o pedile a alguien que te certifique que tenés un programa de integridad en danza, ¿no? Entonces,
me parece que nosotros como profesionales podemos hacer eso y tenemos que ser muy cautos en cómo lo encaramos, porque una cosa es certificar y decir esta empresa está 10 puntos con la integridad, es una manifestación fuerte, ¿eh? O empezar a decir en una etapa preliminar, ojo, hay una serie de lineamientos que me piden, los va cumpliendo, un informe de hallazgos y de, como se acuerdan al principio de los 2000, con la época de los temas de antilavado, algo parecido, hasta ir educando a la empresa, a la población, al que recibe ese informe, en cómo los va trabajando. Ahí Roxana quiere mandar un... Un crédito en un banco, Banco Nación. O sea, por eso, o sea, esto les está llegando, traten de acercarse a los clientes si esto viene. Y el segundo mensaje, antes de las preguntas, es, esta es nuestra próxima reunión es el 1 de agosto, esta es la última reunión antes del 19 de junio, que es el día de las elecciones. Yo lo único que les quiero pedir es que ejerzan su derecho de votar y su obligación de votar. Acérquense en el 19 de junio a votar al Consejo. Las elecciones son acá, en Viamonte 1549, de 8 a 8, con el DNI o con el carnet profesional. Y particularmente se los pido a los que nos están viendo allá por el streaming, que durante todo este tiempo nosotros todos los días vamos a la casa de ustedes, en la PC, en la oficina, en la casa, en el móvil, y una vez cada 3 años le pedimos que se acerquen al Consejo a votar, porque hasta ahora no tenemos resuelto el tema de la votación a distancia. Quizás en el futuro eso lo resolvamos, hoy no lo tenemos resuelto, así que le pedimos a todos aquellos que nos vienen siguiendo por streaming que una vez cada 3 años se acerquen al Consejo y vengan a votar el 19 de junio. Cada uno tiene sus preferencias, cada uno tiene sus elecciones, pero lo que yo sí les pido es que ejerzan el derecho de representarse por las urnas y de transmitir sus ideas y sus convicciones a través del ejercicio del voto. ¿De acuerdo? Así que ahora las últimas... Quisiera hacer una postilla, porque las respuestas a las preguntas creo que van a ser breves. A una postilla respecto de lo que señaló recién Laura en cuanto a los revisores externos independientes y la interacción de abogados, contadores y demás. Hace pocas semanas había 74 revisores externos independientes en el registro público de revisores externos independientes, en el que estamos anotados aquellos que algún cliente nos ha contratado para hacer ese rol. De esos 74, 51 son contadores públicos, 12 abogados, 5 licenciados en administración y licenciados en administración solos, 3 licenciados en administración y contadores públicos, un actuario, un licenciado en economía y un ingeniero en sistemas de información. Esto abona a lo que decía Laura, que estas actividades no solamente están circunscriptas a nuestra profesión, pero probablemente nuestra profesión tenga que en esto ejercer el legítimo derecho que tiene de considerar que tiene una preeminencia en la formación y en el ejercicio profesional para todo esto. Así que bueno, y cuando hablo de nuestra profesión, es de todos los graduados en ciencias económicas, obviamente, ¿no? Y quizá como material de todo este tema hay un librito que sacó la Presidencia de la Nación, Lineamientos para la implementación de programas de integridad, que básicamente es la recopilación de la ley, el decreto reglamentario y el reglamento de lineamientos, que es un trabajo que hizo la Oficina Anticorrupción y que en la página de la oficina esto lo tienen. Sí, sí. Y el primer informe de la Comisión Anticorrupción, que fue creada en esta gestión en el año 2016, donde básicamente lo que se hacen son aspectos prácticos de bajar a tierra estos lineamientos. Aquel que está medio ahí desorientado y que el cliente le empieza a pedir estos temas, vayan al informe 1 y acá tienen una muy buena guía de cómo arrancar para entender todos estos temas. Hago una aclaración en cuanto a las respuestas. Muchas de las preguntas fueron respondidas o están en el material, así que voy a ser muy breve tirando 2 palabras o 3 palabras a cada una de las preguntas. Alguien consultó respecto de una ONG que al 31 de diciembre de 2018
había optado por no ajustar. Obviamente, el primer ajuste va a ser el 31/7 del 2019 y que al anticuar el capital del 2018 tiene que anticuar todos los componentes del patrimonio. O sea, no solamente los aportes que pueden haber conformado según la forma jurídica el capital, sino también todas sus reservas o todos sus resultados retenidos. Preguntaron si la reserva legal la deja valor nominal o la tiene que reexpresar. Hemos dado las alternativas también de cuáles son lo que ocurre en este caso. Luego alguien plantea qué pasa si se paga un dividendo sobre un resultado no asignado que ahora aparece como negativo. Bueno, o sea, el resultado del 2017 aparece como negativo, era positivo el histórico, y al ajustar todo eso nos da un número extraño. Obviamente que esa actualización y esa actualización va a ir a resultados no asignados, y tendremos que ver después los resultados no asignados cómo se enjugan con las futuras utilidades. Las opciones para impuesto diferido las hemos dado, tenemos opciones tanto para las pequeñas empresas como para las restantes, y están tanto en la resolución 11/2019 como en el material que acabamos de entregarle. Silvia. Y dos más. Una, si el ajuste, la cuenta de ajuste de capital se toma en cuenta para el límite del artículo 299. Ahí la verdad no está nada explicado, pero mi entendimiento bajo el concepto nominalista que tiene la IGJ es que serían solo artículo 299 las que el capital nominal excede el límite del artículo 299, no el capital más el ajuste por inflación. Pero es mi interpretación bajo el concepto de que la IGJ mantiene el concepto de nominalista. Podría salir eventualmente otra consideración. Y la última se refiere a cuando hay una sociedad controlante y controlada, donde hay un BPP y las fechas de cierre son distintas. La controlada tiene una fecha de 3 meses antes para tomar el BPP. Ahí, por supuesto, trabajo sobre el balance de los 3 meses anteriores, que está ajustada a esa fecha de 3 meses anteriores, y a los efectos de considerar el BPP tengo que reexpresar ese patrimonio de punta a punta a la fecha en la que hago la evaluación. No necesito hacer, o sea, mantengo la diferencia de 3 fechas reexpresada, ¿no? Y no más. Y en ese caso sería bueno también obtener una carta de gerencia en donde ratifiquen que no hubo ningún cambio significativo en esos 3 meses como para poder tener esa información como válida, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el 1 de agosto y éxitos a todos. Voy a agregar una hojita más. ¿Sí? Dale.